Y la tercera neurona entonces sería ya una neurona que viene de la médula espinal hasta lo que sería el tálamo o el hipotálamo. Y vemos una última neurona, ¿sí? Una última neurona que es la que lleva la información a la corteza cerebral. ¿Por qué ese viaje tan largo? ¿No? ¿Por qué hasta la corteza cerebral? Bueno, porque la corteza cerebral es la que se encarga de interpretar esas señales, ¿cierto? De dolor. La mismo, el tacto y la presión también al final se inerva a la corteza cerebral y también está inervada al tálamo y a la médula espinal. Pero miren que es una región diferente de la médula espinal. Algo sí cambió acá, ¿cierto? Acá estaba, la neurona estaba, que iba hacia la médula espinal, estaba inervada en otra parte, una de las partes más externas de la médula, que es el fascículo espinotalámico. Mientras que acá está inervada muy adelante, por eso dice espinotalámico anterior. Las propioceptivas, entonces miremos acá, dice, son receptores que están situados en músculos, ligamentos, huesos, tendones, articulaciones y son el uso muscular y el aparato de Golgi. Dice, nos dan el sentido kinestésico que se le pide al paciente que avise cuando movemos un dedo. Entonces, se le pide al paciente que cierre los ojos, ponemos un dedo sobre la palma de la mano de él y le preguntamos que por favor diga algo, cualquier cosa, cuando sienta que yo le moví el dedo dentro de su palma. ¿Ya? Si él tiene ese sentido normal, él va a detectarlo correctamente. Si tiene ese sentido alterado, no lo va a reconocer. Sentido de la posición, sentido de vibración. No me voy a tener mucho ahí. Palpación profunda, dice, apretamos el tendón de Aquiles y el paciente debe sentir dolor. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Bueno, creo que más adelante hay una imagen del talón de Aquiles. Pero sí está cerca del talón. El tendón de Aquiles está cerca de los talones. Sensibilidad táctil fina discriminativa, dice, se coloca un estímulo fino cerca de otro y el paciente debe decir si se trata de uno o dos estímulos. Eh, sensibilidad visceral, dice, viene de vísceras, de cavidad abdominal, torácica y de vasos sanguíneos. Los estímulos viajan por medio de las fibras del sistema nervioso autónomo. Capta distensión abdominal y visceral, espasmos y contracciones. Sensibilidad combinada o cortical. Entonces aquí vemos estereognosis, que dice que es la facultad de reconocer objetos con los ojos cerrados por medio del tacto. Entonces generalmente las personas ciegas tienen ese sentido bien desarrollado. La barognosia dice la capacidad de reconocer y diferenciar el peso de objetos colocados en cada mano. La topognosia es la facultad que es el individuo capaz de localizar con los ojos cerrados qué segmentos de su cuerpo fueron estimulados. Y la grafestesia es la capacidad para reconocer letras o números escritos en la piel. Entonces, como podemos ver, son varios sentidos en realidad los que nosotros tenemos. No son 5 sentidos como nosotros nos han vendido toda la vida. Que es que el ser humano solo tiene 5 sentidos, que la vista, que el oído, que el olfato, el gusto y el tacto. Como pueden ver, realmente son más sentidos los que nosotros tenemos. ¿Sí? Son muchos más sentidos, solo que la gente no los tiene muy en cuenta porque diariamente no estamos pensando en ellos. Mientras que en la vista y en el gusto sí que pensamos a diario en ellos, ¿cierto? Si sentimos dolor, pues entonces en el tacto. Entonces son sentidos que uno tiene más en cuenta y se olvida que uno tiene otras habilidades
que también son importantes, ¿cierto? La fuerza muscular, bueno, eso lo veíamos en el video que yo les mandé. Yo les había mandado un video donde se mostraba una enfermera haciendo un examen, una valoración completa al paciente de pies a cabeza. Yo les había pedido que miraran ese video y miraran si habían alguna duda, alguna pregunta sobre lo que ella hacía. Pues bueno, hasta ahora nadie me ha dicho nada sobre el video, nadie me ha dicho ni qué les pareció, ni qué dudas tienen con respecto a ese video. No, hasta ahora no me han dicho nada. Eh, y acá miramos que la fuerza muscular se valora de 0 a 5, no como en el Glasgow, cuando mirábamos respuesta motora que era de 1 a 6, ¿no? Ojo ahí con confundirlo con el Glasgow, porque el Glasgow mide más es no la fuerza, sino el nivel de conciencia a través de la parte motora. Qué tan neurológicamente está comprometido el paciente desde el punto de vista de la parte motora. ¿Sí? Acá se está midiendo es fuerza. Acá se está midiendo es fuerza. Entonces dice acá, no hay movimiento espontáneo o estímulo doloroso. ¿Sí? Se le da un 0 puntos. ¿Ya? Tú le haces un estímulo y no hay ninguna respuesta. Un punto dice leve contracción muscular, pero no hay movimiento. 2 puntos, leve movimiento, pero no logra levantarlo. 3 puntos, levanta, vence gravedad, pero no hay resistencia. 4 puntos, levanta, vence gravedad y hay una leve resistencia. Y 5 puntos, vence gravedad y vence la resistencia. Lo ideal es que todo el mundo saque un 5, ¿sí? Eso es lo normal, que todo el mundo saque un 5, que venza la gravedad y que venza la resistencia. ¿Cómo es eso de vencer gravedad y vencer resistencia? Se le pide al paciente que estire sus manos hacia el frente, con las palmas abiertas, puede ser, y inmediatamente yo le voy a hacer un empujón hacia arriba, ¿cierto? Entonces él va a tratar de bajar las manos, ¿ya? Con eso yo estoy valorando su resistencia, ¿cierto? Pero para valorar si vence la gravedad y vence resistencia, entonces voy a pedirle que la suba y ahora yo se las voy a tratar de bajar, ¿sí? Obviamente no le voy a hacer mucha fuerza porque pues no va a poder vencer, no va a poder vencer ni gravedad ni resistencia. Entonces simplemente yo trato de darles un empujón hacia abajo y él va a tratar de subir los brazos venciendo mi fuerza que le estoy haciendo hacia abajo. Si él logra levantar los brazos más de lo que yo, la fuerza que yo le estoy haciendo hacia abajo, entonces se dice que el paciente vence gravedad y vence resistencia. Pero si el paciente no logra vencer la resistencia, pero sí logra levantar los brazos, se dice pues, que el paciente vence la gravedad, pero no hay resistencia. Porque inmediatamente, en el momento que yo le puse mis manos encima de las de él, pues inmediatamente se bajaron. ¿Ya? Esa es la diferencia entre vencer gravedad y vencer resistencia. Bueno, y esta es una de las partes que yo sí les quería mostrar. Lástima que hoy la mayoría no está. Que es la inervación de las vértebras. ¿Cómo están inervadas las vértebras? ¿Sí? Entonces, se dice que una, una inervación de las fibras nerviosas que salen de C5. ¿Qué es C5? Pues tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la quinta vértebra cervical, esa es C5, ¿ya? Entonces miren qué parte está inervando C5. C5 inerva músculo deltoides, tendón del bíceps, ¿cierto? E incluso el brazo, la parte anterior del brazo. Entonces, si un paciente llega a tener una lesión, un golpe, una herida o algo que le altere la vértebra C5, el paciente va a estar cuadraplégico, ¿cierto?
porque estaría de ahí, de donde estoy mostrando la imagen, hacia abajo, no habría ningún estímulo. Nada, absolutamente nada. No significa que como la imagen muestra el músculo deltoide, entonces ese va a ser el único músculo que se va a ver afectado. No, no, del deltoides para abajo, para el resto del cuerpo no habría ninguna capacidad de sentir dolor ni ninguna capacidad motora. Eso ya depende pues del tipo de lesión. A veces algunas personas sufren pérdida de la sensibilidad a un nivel más arriba o más abajo, o pérdida de la función motora más arriba o más abajo que la otra, ¿cierto? A veces está al mismo nivel, ¿ya? Pero entonces aquí lo que nos está mostrando es que generalmente una lesión en C5 pues va a afectar de donde muestra en la imagen, que es del bíceps y el deltoides, hacia abajo del cuerpo. Entonces, bueno, acá miramos lo que es abducción del hombro. ¿Qué es abducción del hombro? Pues eh, hacer ese movimiento con el hombro hacia adentro, ¿sí? Como llevando los brazos hacia adentro, hacia nuestro tronco, hacia nuestra línea media. Entonces miremos que ahí participan varias vértebras. Participa C5, C6, C7, C8 y D1, ¿cierto? D1 pues sería la vértebra torácica número 1, la primera de todas. Entonces miren que en un movimiento como tan rutinario, miren cuántas vértebras no participan. Prueba muscular de la abducción del hombro. Entonces se le pide al paciente que cierre los brazos y trate de llevar sus brazos hacia la línea media de su cuerpo, es decir, hacia el tronco, el tórax, mientras yo jalo hacia afuera el brazo. Si el paciente tiene la suficiente fuerza para resistir el movimiento que yo le hago de llevarlo hacia afuera, se dice que el paciente pues tiene fuerza de abducción en ese hombro. Ahora miremos flexión y extensión del codo. Entonces aquí participan C5, C6, C7, C8 por el nervio músculo cutáneo, el nervio radial, ¿cierto? C6 y C7 en el bíceps, C7 en el tríceps, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que una lesión incluso a nivel de D1 podría imposibilitar que nosotros pudiéramos mover los brazos adecuadamente. Entonces dice acá una forma fácil de recordar que el reflejo del bíceps inervado por C5 es asociar 5 dedos con el nivel neurológico C5. Bueno, eso es una mnemotecnia realmente. C6, miremos acá, todo lo que inerva C6. Ahí le están sacando el estímulo, el reflejo. Una manera fácil de recordar la distribución sensorial de C6. C7, la mano, flexión de la muñeca, tendón del tríceps y sensibilidad de la mano. Prueba muscular para los flexores de la muñeca C7. Entonces se le pide al paciente que trate de cerrar los dedos mientras yo se los abro. Extensión y flexión de los dedos. Ahí participan C7, C8, D1, participan de esa parte. Vamos a ir acercándonos más a las torácicas a ver qué encontramos. Miremos acá las torácicas, miren lo que inervan. Realmente las torácicas no es que inerven algún músculo como tal, porque miren que casi todo lo que era de los brazos eran las cervicales. ¿Cuáles son las cervicales? Las vértebras que están en el área del cuello. Y miren que las torácicas realmente no es que inerven un músculo, hagan un movimiento en específico. Realmente la mayor función de ellas es la sensibilidad. Entonces miren el área de sensibilidad de 4, de 7, de 10, de 12, por ejemplo. Y miremos acá el músculo ilioxoas. Dice que tiene inervación de D12, de L1, L2 y L3.
pues aquí ya estaríamos hablando de las lumbares. De las lumbares inervan todo lo que es la parte de la cadera y una parte superior de las piernas. Entonces el cuádriceps, que es el músculo que está en la cara anterior de la pierna, ¿sí? Es inervado por L2, L3 y L4, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si un paciente tiene una lesión medular a nivel de las lumbares, probablemente quede paralizado o con pérdida de la sensibilidad en el área de la cintura para abajo. Bueno, a la prueba muscular del cuádriceps, se le pide al paciente que levante el pie hacia arriba mientras nosotros hacemos una pequeña fuerza hacia abajo, mientras con la otra mano sostenemos el cuádriceps. Abducción de la cadera, si abducción del hombro era llevar el brazo hacia adentro, hacia el tronco, pues abducción de la cadera es llevar una pierna hacia el tronco o cruzar las piernas. ¿Sí? Estaríamos valorando abducción de la cadera. Entonces dice acá el abductor menor y el abductor mediano y el abductor mayor, que son músculos de las piernas, son inervados por L2, L3 y L4. La prueba muscular para los abductores de la cadera. Aquí vemos otra forma de valorar la sensibilidad de las vértebras. Miren que el E5 y el E4 es prácticamente toda la pierna, ¿cierto? La antepierna. Y S1, el dedo chiquito, el dedo pequeñito, sí, ese que siempre nos golpeamos. El dedo pequeñito, S1. ¿Cuál es S1? Pues sacro. El S1 es sacro. El E5, miren lo que tenemos acá en el E5. Esterción largo de los dedos. No hay ningún reflejo asociado al E5, pero la sensibilidad del E5 sí está en la parte central de la pierna. Dorsiflexión del pie, que es extensión del tobillo. Prueba muscular del extensor propio del primer dedo del pie. Abducción de la cadera. Prueba muscular del glúteo mediano. Y a ver, bien, vamos directamente hacia el talón de Aquiles, que es este que está, esa prueba que está haciendo aquí. Está golpeando, miren que por detrás del talón, hacia arriba y hacia atrás del talón, eh, ¿ahí cuál estaríamos valorando? Pues el famoso tendón de Aquiles. ¿Qué es eso del tendón de Aquiles? Pues es referencia a una historia griega, creo, sobre un guerrero que se llamaba Aquiles, ¿no? Decía que ese era el punto débil de Aquiles, su talón. Entonces, si se hace un reflejo ahí, pues lo normal es que el pie se haga un movimiento de extensión, es decir, se abra más el pie hacia abajo. Entonces dice acá que es una manera fácil de recordar que el reflejo Aquiles es un reflejo de S1. Y ya los últimos, lo que es S2, S3, S4 y S5, miren que la parte de la sensibilidad ya son los genitales, la zona genital, miren acá, genitales masculinos, S2, S3 y S5 ya sería el recto. Entonces miren, este sería el mapa completo como tal. Este es el mapa completo de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Sí? Este es el mapa completo de qué? De la sensibilidad, no de lo motor, porque como ya dijimos, lo motor es diferente. Lo motor ya tiene que ver cómo se inervan los músculos. Este sería el de la sensibilidad. Cómo se inerva la sensibilidad en el cuerpo humano. Entonces, si hubiera una lesión a nivel del sacro, mire, perderíamos la sensación en el área de la parte posterior de las piernas y en los genitales. Si llegamos a tener una lesión a nivel de las lumbares, tendríamos pérdida de la sensibilidad, un compromiso de la sensibilidad a nivel de la parte anterior de las piernas y de la cadera, ¿sí? Y las torácicas, pues todo lo que es tórax y abdomen.
y las cervicales los brazos y las manos, ¿ya? Pues entre más arriba sea la lesión, peor va a ser para el paciente, peor es el daño, ¿sí? Si se hay una lesión a nivel de las cervicales, el daño va a ser mucho mayor, ¿ya? Pues es más complicado tratar una lesión medular a nivel de cervicales que a nivel de torácica y lumbares, claro que sí, mucho más complejo, ¿ya? Ahora la pregunta sería, bueno, nosotros estuvimos hablando desde C5, ¿qué pasa entonces antes de C5? Es decir, ¿qué pasa con arriba de C5? ¿Qué pasa arriba de C4, lo que sería C4, C3, C2, C1? ¿Por qué se empieza hablando de C5? Porque es que una lesión medular por encima de C5 se dice que es incompatible con la vida. Es decir, si a una persona le llegan a causar un trauma, un golpe, una herida de bala, ¿cierto? Una puñalada, un accidente de tránsito donde se fracture una de esas vértebras por arriba de C5, se dice que es altamente incompatible con la vida, ¿ya? Entonces, una persona que tenga una lesión arriba de C5, pues fácilmente se va a morir. ¿Por qué? Porque es que arriba de C5 está el bulbo raquídeo, y si ustedes se acuerdan, el bulbo raquídeo es una de esas estructuras cerca del cerebro que se encarga de regular los movimientos involuntarios. ¿Cuáles eran los movimientos involuntarios? Pues la respiración, los movimientos del corazón. Entonces, si hay una lesión del bulbo raquídeo, es probablemente la persona no va a poder respirar y va a necesitar que un aparato respire por él, ¿sí? No se va a poder despegar nunca de una máquina, ¿ya? Entonces, es casi que una muerte cerebral. Por eso es que se habla que lesiones arriba de C5 son incompatibles con la vida, ¿sí? Es una persona que va a estar pegada de una máquina, ¿sí? De un soporte vital. Entonces, no, ¿que se puede recuperar? Sí, se podría recuperar. La pregunta sería ¿cuándo y cuánto tiempo va a estar así? ¿Sí? Hay personas que han podido